Que el Señor me les bendiga, hermanos. Qué privilegio el poder estar acá. Y no solamente acá, sino que me han dado el privilegio también de poderles traer una palabra. Así que vamos a empezar. Y me gustaría que me ayuden a buscar en sus Biblias Josué 2:1. Mientras buscamos en nuestras Biblias, este mensaje lo he titulado La evidencia de una fe real. La evidencia de una fe real. Si usted ya encontró Josué 2:1, me regala un fuerte amén. Vamos a leer la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra. Y a Jericó, y ellos fueron y entraron en casa de una ramera, que se llamaba Rahab, y posaron ahí. Inclinamos nuestro rostro. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tanto amor y tanta misericordia, que nos permites estar reunidos esta tarde acá para poder aprender más de ti, aprender de tu palabra en este estudio bíblico. Ponemos en tus manos todo lo que se va a decir en esta predicación, que seas tú tomando el control, porque es en el nombre de Cristo Jesús que te hemos orado. Amén y amén. Mis hermanos pueden tomar su asiento. Ahora, vamos a estar hablando, como mencionábamos, de Josué 2:1, pero vamos a ver un poquito el contexto de qué era lo que estaba pasando. Y era que tras la muerte de Moisés, sabemos que después de él quedó Josué, ¿verdad? Entonces quedó él como su sucesor. Dios se le reveló directamente a Josué para enseñarle de que él iba a ser el nuevo líder. Ahora, una de las cosas que Dios le dice antes de este versículo es aquel famoso versículo que yo sé que conocemos, que dice: esfuérzate y sé valiente. De verdad creo que muchos tomamos ese versículo bien personal. ¿Por qué? Porque nos enseña cada día que nosotros tenemos que esforzarnos, que nosotros tenemos que ser fuertes. ¿Qué más lo que le dice Dios más adelante? Dios le asegura que el territorio que pisen las plantas de sus pies, ese territorio será dado. Ese territorio se los iban a dar a los israelitas. Ahora, quiero que se imaginen una ciudad grande con unos muros gigantes, ahí como de unos 5 metros, que es bien difícil de que alguien los va a poder escalar. Algo así era como estaba la ciudad de Jericó, con puertas aseguradas. Estaba bien difícil la entrada y la salida para ese lugar, era bien complicado. Entonces, Josué se las tenía que ingeniar, ¿verdad? ¿De qué manera iba a poder hacer para que las personas pudieran entrar ahí? Pero dentro de esta ciudad había algo muy interesante. Había una mujer, que esta mujer pues tal vez no tenía el mejor aspecto, tal vez no todos se querían relacionar con ella, tal vez tenía un pasado complicado. Y esta mujer vivía en el muro de la ciudad, que justo desde su ventana se podía ver la ciudad de afuera. Su nombre era Rahab. Ahora, lo impactante, porque yo sé que ya leímos lo que mencionaba Josué 2:1 de que quién era ella, lo impactante no es solo quién era ella, sino que Dios ya le había prometido a Josué de que la tierra que él pisara en sus pies iba a ser entregado. Entonces significa que todo Jericó iba a ser entregado al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que sucede? Pues les adelanto desde ya la historia. Rahab y su familia termina siendo salva. Y hoy vamos a estudiar un poco de su vida. Una historia, no como una historia más, sino que le queremos dar un enfoque, una relevancia un poquito más grande, porque este es un ejemplo de que cómo Dios demuestra que no importa de dónde nosotros vengamos, no importa lo que nosotros hayamos hecho, el amor y la misericordia de Dios se muestra con nosotros en cada momento.
Pero primero queremos ver el contexto ya de lleno de esta historia. Y le he puesto he dividido este estudio bíblico en 5 porciones y el primero lo he titulado Josué actúa con estrategia. Vamos a ir de nuevo a nuestras Biblias y lo vamos a leer nuevamente. Josué 2:1 dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Yo estaba preguntándome, ¿será que era necesario que Israel tuviera que pasar por Jericó para llegar a la tierra prometida? Y según lo que investigué, es que ellos tenían la oportunidad de desviar el camino, pero lo que traía como resultado era de que después eso les podía afectar a ellos. Claro, ellos podían evadir Jericó para llegar a la tierra prometida. El problema era de que si ellos no los enfrentaban, después esta ciudad tan fortificada, tan fuerte, los podía llegar a destruir a ellos. Entonces, como mencionábamos, Josué necesitaba una estrategia. ¿Y qué fue lo que hizo él? Así como recordamos con Moisés, ¿verdad?, que mandó los 12 espías, en este caso Josué decidió mandar a 2, porque sabemos que la seguridad estaba tan alta en ese momento que si mandaba a un montón de gente, pues como que iba a levantar sospecha. Así que, ¿qué es lo que decide? Decide mandar a 2 espías que se camuflajearan, ¿verdad?, que no supieran y que se metieran como otros extranjeros, porque los que sí entraban a la ciudad de Jericó eran extranjeros. Así que esa era la idea. Cuando los espías entran a Jericó, deciden refugiarse en la casa de esta mujer que decimos que se llama Rahab. Y usted puede decir, habiendo tantos lugares en esa ciudad probablemente que se podían esconder, tal vez habiendo algún otro tipo de casa, habiendo alguna tienda, no sé, algo más bonito, ¿verdad? ¿Por qué decidieron entonces ir a la casa de Rahab? Y esto es muy interesante porque tiene 2 razones. La primera es por la ubicación. Como decíamos al inicio, la ubicación donde estaba Rahab era esencial, o sea, era perfecta, porque si ellos necesitaban escapar, entonces tenían cómo poder salir de ahí, porque prácticamente desde su ventana podían ver hasta afuera y no era necesario de que ellos tuvieran que pasar por la puerta principal para ellos poder salir. Esa es la primera razón. La segunda razón es que era el anonimato. Al ser una casa de hospedaje donde hombres extranjeros entraban y salían, pues que entraran 2 personas más no es que iba a ser mucho la diferencia, ¿verdad? Ya la gente estaba acostumbrada a que pues hombres entraran y salieran de ahí. Así que quedaba perfecto para que los espías no levantaran sospecha en ningún momento. Algo muy interesante es que Josué confiaba en Dios y en la promesa que Dios le había dado a él. Pero él sabía que tenía que haber un plan. Y a veces nosotros no planeamos con la excusa de que confiamos en el Señor. Yo sé, los que estamos acá, nosotros confiamos en Dios, confiamos en las cosas que el Señor puede hacer. Pero ¿será que nosotros estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que Dios obre en la vida de nosotros? Confiamos en sus promesas, decimos que Dios va a hacer algo, pero el problema es que muchas veces no planificamos. Y Josué confiaba en Dios, pero también envió a los espías. No quiero decir que la confianza en Dios no es suficiente. Lo que quiero decir es que muchas veces podemos pedirle al Señor, pero también de nuestro lado tiene que haber un actuar. Un ejemplo súper sencillo. Muchos podemos padecer de alguna enfermedad y le pedimos al Señor que nos ayude para que tal vez ese hígado graso mejore, pero no estamos haciendo nada nosotros para que pueda mejorarse. Entonces sí confiamos en el Señor, sí creemos que Dios nos puede sanar. El problema es que nosotros no estamos actuando. Así que así como hizo Josué,
que él confiaba plenamente en Dios, así también él actuó. En el punto 2 tengo el plan parece fallar. Y aquí vamos a leer, seguimos en nuestras Biblias, mis hermanos, siempre en Josué 2, y vamos a leer del 2 al 5. Y dice, y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, saliendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde se han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. ¿Qué fue lo que sucede? Pues aquí nos damos cuenta que el rey de Jericó ya se dio cuenta de que andan unos espías por ahí. Descubre que allí andan, entonces decide que los manda a buscar. Le había puesto a este punto el plan parece fallar. ¿Y por qué? Cuando esto sucede, humanamente podemos pensar, ¿será ya el rey se dio cuenta? ¿Cómo vamos a salir de esta? ¿Y qué vamos a hacer? Porque, mis hermanos, ¿ustedes qué piensan si el rey los encontraba a estos espías? Definitivamente los iba a matar. Entonces, ¿qué parece? Parece que todo va a fallar. Y esto no, cuando las cosas se complican, porque yo sé que en diferentes etapas de nuestra vida, ya sea en el matrimonio, en la familia, en el estudio, en el trabajo, las cosas muchas veces se pueden complicar, pero no todo lo que se complica es porque está fuera de la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros podemos empezar a hacer cosas y parece que no están funcionando. Muchas veces podemos hacer lo correcto y parece que todo empeora. Y nos podemos llegar a preguntar, ¿será que Dios está en esto que yo estoy planeando? ¿Será que realmente Dios está ahí? Muchas veces nos enfrentamos ante los problemas, ante pruebas y pensamos que Dios no está ahí. Mientras parecía que el plan fallaba, según lo que pasaba con estos espías, Josué había mandado a estos espías, decíamos, sí, pero Dios ya tenía todo cuadriculado. A mí me encanta mencionar siempre de que cuando uno ve su vida, empieza a ver que Dios tenía todas las cosas perfectamente cuadriculado, podríamos decir. Casi que el Señor tiene el rompecabezas completo y nosotros pues solo vamos viendo cómo Él lo va armando. Y así es como sucede en esta historia de Rahab. Parecía de que eso no iba a funcionar, pero es que Dios ya tenía conectado todo lo que iba a pasar con Rahab. Mientras parecía que esto fallaba, Dios ya tenía un propósito con la vida de ella. Les voy a poner un ejemplo, es como cuando nosotros vamos a salir y ya nos fuimos hasta la parada del bus y dijimos, se nos olvidó la cartera o se me olvidó tal cosa que para el lugar donde yo iba tenía que llevarlo y se nos olvida. Y decimos, no hombre, nos tenemos que regresar. Y de ahí nos molestamos con nosotros mismos y decimos, no me tuve que haber olvidado de esto y ahora estoy perdiendo tiempo. O como cuando vamos en una calle y es justo esa calle a la que nosotros vamos a ir, dice que tenemos que desviarnos. Y ya nosotros nos complicamos y decimos, no hombre, me voy a tener que ir de este lado y yo ya traía el tiempo medido. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Que muchas veces ha pasado de que Dios nos ha hecho regresar o Dios nos ha hecho irnos por otro camino con tal de protegernos. ¿Cuántas veces hemos escuchado de que personas se han desviado y justo en ese momento tal vez que iban a pasar por ese lugar hubo un choque o pasó algo? Entonces, acá parecía que el plan fallaba porque parecía de que el rey los iba a encontrar. Sin embargo,
Dios ya tenía preparado a Rahab en ese lugar, ya la tenía posicionada. Así que nos vamos a mover al punto número 3 y es Dios introduce a Rahab en la historia. Vamos a seguir en la lectura. Ahora vamos a estar leyendo Josué 2 del 6 al 7. Y dice, mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Ok, aquí estamos en un momento en que los espías ya fueron descubiertos. El rey pues ya los estaba buscando. Justo en ese momento es que aparece Rahab. Ella no entra a la historia, como mencionábamos, por coincidencia. Y eso tenemos que tener en cuenta, de que las cosas que pasan en nuestra vida nunca es por coincidencia, nunca es por casualidad. Dios ha tenido un plan en nuestra vida siempre. Una vez una persona estaba buscando trabajo y estaba metiendo currículums por todos lados, todas las empresas que se le ocurría, y pues nadie le llamaba. Al parecer estaba esperando ahí, pero nadie le hacía la invitación, ¿verdad? Un día esta persona recibe una llamada y le hablan de una empresa que él ni siquiera había aplicado. Y le dicen, bueno, tal fulano le llamamos, sí, de tal empresa, ajá, ok, porque lo queremos contratar. Y él se asombra porque él nunca había aplicado para ese trabajo. Y le dicen, pero ¿cómo fue que pasó? Y viene y le dice, no, es que lo recomendaron a usted. Entonces nosotros ya lo habíamos evaluado a usted, nosotros ya habíamos escuchado de usted y por eso nosotros lo hemos elegido a usted. Entonces este hombre consiguió el trabajo y también consiguió un lugar donde crecer. Así pasó con Rahab. Dios ya había preparado todo de antemano. Dios ya había preparado el corazón de Rahab. Dios ya le había cambiado su forma de pensar y ya tenía ella una convicción en su corazón. ¿Para qué? Para poder actuar cuando fuera necesario. Josué pensó que estaba enviando espías a la ciudad, pero Dios estaba conectando a esos espías con una persona a la cual Dios iba a usar grandemente. Cuando usted llega a un lugar, Dios ya estuvo allí, Dios ya conoció todo lo que va a suceder. En este versículo vemos cómo Rahab no duda en ocultar a los espías, aún sabiendo que esto podría ocasionarle problemas con el rey. Decíamos que qué pasaba si el rey se daba cuenta que ahí estaban esos espías. Claramente, pues, los iban a matar. ¿Y ustedes qué creerían que pasaría si el rey se daba cuenta que Rahab los tenía ahí escondidos? Lo mismo iba a pasar, también ella iba a poder ser afectada. Entonces, desde ya podemos ver la fe que tiene esta mujer, que a pesar del riesgo que ella estaba corriendo por cuidar a los espías, ella decide hacer lo correcto. Y es ahí donde entramos al punto 4. Y le hemos puesto una mujer improbable en el plan de Dios. Vamos a seguir en la lectura. Nos hemos quedado en el versículo 8, Josué 2:8, y lo vamos a leer hasta el 14. Y dice, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido.
oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, y a mis hermanos y mis hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Podemos ver a Rahab, primero que nada, ayudando a estos espías. Y quiero mencionar algo que no puede pasar por alto, y es que ella era una ramera. Y aquí está en lo que queremos entrar, y esta es la primera verdad, es que muchos podemos llegar a pensar que Dios no puede utilizar a cualquier persona, pero la verdad es que, como le decía Dios a Samuel cuando veía a David y le dice, no, es que el hombre ve el físico, pero Dios mira lo que hay en el corazón. Entonces así mismo pasaba con Rahab. Las personas la etiquetaban claramente por lo que ella se dedicaba, ¿no? Tenía un pasado difícil. Muchos no saben las circunstancias ni las razones por las cuales las otras personas hacen lo que hacen o por qué deciden hacerlo. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios mira el corazón de cada uno de nosotros. Dios no solo ve nuestro corazón, sino que también Él ve a dónde nosotros podemos llegar y qué podríamos nosotros llegar a ser. Incluso les cuento, más adelante en el Evangelio de San Mateo, menciona que Rahab está en la genealogía de Jesús, allá en San Mateo 1:5. Y esto es impactante porque una mujer con un pasado tan roto termina conectando al final con el plan de Dios y con el propósito de Él. Y aquí nos demuestra el hecho de que no importa quién sea la persona, no importa el pasado y no importa lo que haga, el Señor siempre nos puede usar. Yo creo que más de alguna vez ustedes han escuchado este ejemplo que les voy a decir, pero yo creo que queda perfecto con esto, y es, ¿qué pasaría cuando una persona tiene un billete? Imagínense que un billete de 20, de 50, y lo enseña y dice, ¿quién lo quiere? Y pues la mayoría de las personas dicen, sí, yo lo quiero, ok. ¿Qué pasa si esta persona viene, arruga el billete, lo patea, lo ensucia y todo, y vuelve a preguntar y dice, ¿quién quiere este billete? Y pues todos terminan diciendo, sí, lo quiero. Pero ¿por qué seguimos diciendo que sí lo queremos, aún ese billete estando sucio, aún este billete estando arrugado? Y es una simple respuesta, es porque el billete no ha perdido su valor. Y así es lo que pasaba con Rahab. Rahab en ningún momento perdió el valor para Dios, así como cada uno de nosotros. No importa el pasado que nosotros hayamos tenido, no hemos perdido el valor para el Señor. Nosotros sabemos que Cristo murió por nosotros para perdonarnos de esos pecados. Todos esos pecados que nosotros tenemos en el pasado, Cristo ya nos limpió de todo pecado. Cualquier cosa que nosotros hayamos vivido puede marcar el pasado, pues eso no lo vamos a negar. Tal vez las personas pueden decir, y que no era este el que pasaba tomando, y que no era esta muchacha que hacía tal cosa. Y esas etiquetas, pues lastimosamente no es que las vamos a lograr quitar, pero puede la gente decir, sí, pero esta persona ya no lo hace. Sí, pero el Señor ya lo transformó. Entonces, aún con nuestro pasado, nosotros le somos testigos al Señor de que Él nos ha transformado nuestras vidas.
Siempre recordar que nosotros somos nuevas criaturas. Muchas veces las personas pueden etiquetarnos a nosotros, así como etiquetaban a Rahab. Pongámonos a pensar cuáles son las etiquetas que nos ponen a nosotros. Que tal vez somos el que pasaba chambreando ahí en la colonia, el que decía malas palabras, el que pasaba tomando, el que tenía mujeres. No sé cuál puede ser el pasado, pero lo que sí sé es que desde que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, hermanos, ¿cuántos tenemos a Cristo en nuestro corazón? Amén. Entonces, desde que tenemos a Cristo en nuestro corazón, nosotros somos nuevas criaturas. ¿Qué dice la palabra? Las cosas viejas pasaron. Y he aquí, ¿cuántas? Todas, absolutamente todas son hechas nuevas. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que nuestro pasado no nos va a definir la persona que nosotros somos ahora. En cambio, hasta podemos sacar provecho. Tal vez hay personas que han pasado por otras situaciones difíciles, y uno dice, no, pero se puede sacar provecho porque podemos decirle, yo estaba en tu lugar y el Señor me ha levantado de aquí. Y es así como también podemos ayudar a los demás. En el punto 5, tengo su fe fue diferente. Me encanta esta parte, nosotros ya lo leímos, está en el versículo 9 y dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Wow, primero que nada, qué fe la de Rahab y qué confianza, porque ella solo escuchó del Dios de Israel y ella creyó. Muchos escucharon todas las cosas que se hablaban en ese entonces del Dios de Israel. ¿Por qué? Que hablaban que lo que había hecho con el Mar Rojo, hablaban de las conquistas que se habían hecho y sabían que el lugar donde ellos llegaban, pues obtenían esa victoria. Pero, ¿qué fue lo que pasó con Rahab? ¿Cuál fue la diferencia? Es que todos tenían la misma información, todos habían escuchado que Dios de Israel estaba conquistando, escuchaban que Dios de Israel hacía cosas extraordinarias que pues los dioses de ellos no hacían. Escuchar a Dios no es lo mismo que creer en Dios. Muchas veces leemos las promesas que Dios tiene para nuestras vidas, pero eso no significa que nosotros estemos creyendo en ellas. Mientras otros tuvieron miedo por todo lo que se les iba a enfrentar si el pueblo de Israel llegaba a Jericó, también Rahab tenía miedo, pero la diferencia fue de que ella decidió cambiar ese miedo y transformarlo a fe. ¿Qué fue lo que sucedió con estas personas? La misma Biblia lo describe y dice que cuando se dieron cuenta de que el pueblo de Israel iba a llegar, se llenaron de miedo, perdieron el ánimo y Rahab creyó. Sé que Jehová les ha dado esta tierra, dice. Y hay algo muy interesante y que fue que cuando Josué manda a los 2 espías, la idea es saber qué es lo que hay ahí, qué es lo que hay, qué equipamiento tienen, qué armas tienen y qué es lo que están hablando, qué es lo que piensan de nosotros. Entonces, cuando los espías escuchan a Rahab con esa seguridad tan firme que les dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, esto fue lo que le dio la fe a los espías para llegar con seguridad a donde Josué y decirles de que Dios ya había entregado esa tierra. Imagínense, tal vez ellos no tenían esa fe en ese momento, y ¿quién se lo vino a dar? Fue Rahab. Y algo muy asombroso también es que, pues, en esa cultura había idolatría, era un lugar muy pagano, una cultura pagana, creencias falsas. ¿Y cómo es que viene Rahab y dice, no, este es el Dios? Hay una parte que dice en el 11, dice, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. O sea, Rahab reconoce quién es el Dios. Ella veía otros dioses, veía otras situaciones, sí, pero ¿y qué le hizo a ella creer que ese es el Dios?
Me encanta esta parte porque dice, Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. La misma autoridad que Dios tiene en los cielos la tiene acá en la tierra. Y todas las promesas que Dios tiene para nuestra vida, Él las puede cumplir. Hay un ejemplo de dos personas que van caminando y una dice, como que las nubes se ve como que va a llover y como que va a llover fuerte, pero igual se va así, sin importar. Y viene otra persona y dice, sí, parece que las nubes dicen que va a llover. Pero viene esta persona y ella sí lleva una sombrilla, lleva un paraguas. ¿Qué fue lo que pasó? Así como Rahab. ¿Por qué? Porque todos sabían lo que iba a pasar, todos escuchaban como que sí, como que va a llover porque el cielo está anunciando que va a llover. Así como con Israel decían, sí, el Dios de Israel está entregando todas las tierras. ¿Cuál fue la diferencia? Es que Rahab abre su sombrilla, ella sí llevaba su sombrilla. Ambos sabían lo que estaba pasando, ambos tenían la misma información, pero solo uno actuó en base a lo que creía. La Biblia menciona a Rahab como una mujer de fe, y una mujer de fe de verdad, porque creyó antes de que el milagro sucediera. Todo lo que estaba hasta ese momento, cuando estos espías llegaron, era de que se creía de que por todo lo que se había hecho el Dios de Israel anteriormente, podría ser que también a Jericó le podía pasar lo mismo. Sin embargo, hasta ese momento no había pasado nada, no había nada extraordinario, y por eso se caracteriza tanto Rahab en esta historia, porque ella creyó en el milagro, creyó antes que los muros cayeran. Miren, la verdad que ella ni siquiera sabía ni cómo es que iba a suceder. Lo único que ella estaba segura y consciente era de que Jericó iba a ser entregado. ¿Qué se iba a imaginar ella de que los muros iban a caer? Ella, la única convicción que tenía es que Dios iba a obrar en ese momento. Y esto es una fe real. Es un gran ejemplo para cada uno de nosotros, que nosotros podamos llegar a tener esa fe real. Nosotros decimos que creemos en el Señor, decimos que creemos en las promesas que Dios tiene para nuestras vidas, pero yo me hago la pregunta y digo, ¿y qué es lo que nos impide llegar a creer con una fe tan plena como la que tuvo Rahab? Porque dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, aquí no hay para dónde. Y yo digo, ¿cuál fue la diferencia? Y mis hermanos, ella no había tenido ninguna conexión con el Señor, no había tenido ningún trato con el Señor, a diferencia de usted y yo, que yo creo que estamos aquí porque hemos visto la mano del Señor, hemos visto que Dios ha obrado en la vida, ya sea porque nos dio provisión de trabajo, ya sea porque nos sanó de alguna enfermedad, y por muchísimas razones nosotros hemos visto la mano del Señor. ¿Cuál fue la diferencia de Rahab? Rahab solo había escuchado, y nosotros ya hemos experimentado la mano de Dios, y aún así dudamos. ¿Pero por qué entonces dudamos? Y una de las respuestas que se me venía a la mente es que nosotros siempre tendemos el casi que ver para creer, ¿verdad? Rahab no decidió eso, Rahab no decidió ver para creer, ella creyó para poderlo ver. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos en ese punto de que queremos que el Señor nos dé señales para saber si es esto, que el Señor ayúdame para ver si es aquí, para ver si es allá? No, pero ¿por qué no mejor empezamos a creer para que nosotros podamos ver la mano de Dios y para que nosotros podamos ver lo que el Señor puede hacer con la vida de cada uno? Algo que marca la diferencia es que, como les mencionaba, Rahab no estaba esperando señales en ningún momento, ella simplemente creyó.
Y no solo quedó en sus palabras o en su pensamiento de decir, sí, yo creo, sino que ella actuó. ¿Qué fue lo que hizo? Escondió a los espías, les ayudó a salir, y esto pues le pudo haber costado la vida. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a hacer lo que el Señor nos pide? ¿Y qué tan dispuestos estamos nosotros a arriesgar lo que tenemos para poder servir al Señor y para poder llegar a ser la voluntad de Dios? Muchas veces nosotros necesitamos actuar conforme a nuestra fe o conforme a la fe que nosotros decimos que tenemos, pero muchas veces no demostramos esa fe. Entonces, tenemos que creer aunque no entendamos cómo Dios lo hará. Volvemos al ejemplo. Rahab no tenía ni la menor idea de cómo es que eso iba a suceder, pero al final sucedió. Y así nosotros le podemos pedir al Señor por diferentes circunstancias de nuestra vida y le podemos decir a Dios, Dios, yo no sé cómo harás para que esto pase, pero lo que sí tengo confianza y certeza en mi corazón es que va a suceder. ¿Qué es lo que sucede al final? Les comento, pues ahí leímos una parte de esto, y es que Rahab efectivamente les ayuda a escapar desde la ventana, los saca desde una cuerda, la Biblia dice un cordón de grana, una cuerda roja, y les ayuda a escapar. Pero antes de eso, habla con ellos, y ellos le dicen, ok, hagamos un trato. Si no nos entregas, nosotros vamos a estar protegiendo a tu casa, tu familia, tu mamá, tu papá, tus hermanos, siempre y cuando tú no nos entregues a las autoridades, ¿verdad? Al rey. Entonces ese fue el trato. Y dijeron que sí, que estaba bien, y que como señal ellos tenían que dejar una cuerda roja colgando. La misma cuerda con la que los ayudó a escapar, esa misma cuerda tenían que dejar para que cuando llegaran a conquistar Jericó, todos supieran que esa es la casa que no debían tocar. Incluso les dice y les promete de que si algo le llegase a pasar a ella, su vida es la que va a estar pagando, la de los espías, mientras, siempre y cuando ellos se mantuvieran dentro de la casa. Ella al final, ella y su familia estarían cuidadas, guardadas cuando llegara el ataque, y así fue como no solo Rahab se salvó a ella, sino que también salvó a su familia. Y este es otro punto muy interesante, porque esto da a entender el hecho de que las decisiones que nosotros tomamos no siempre nos van a afectar a nosotros, sino que también a nuestra familia. Eso quiere decir que si nosotros tomamos decisiones importantes, decisiones buenas, también nuestra familia se verá afectada positivamente por esto. Yo creería que cuando pasó esta escena de que Rahab le dice a su familia, no, vénganse, escóndanse acá, pues ni siquiera sabemos qué relación tenía Rahab con su familia. Tal vez la familia no la quería, tal vez no tenían orgullo por su hija, por lo que ella se dedicaba. Sin embargo, gracias a ella, ellos pudieron librarse de esto. Al final, ellos salieron salvos de esta situación. Quiero retomar cada punto y ver qué fue lo que nosotros estuvimos aprendiendo esta tarde de estudio bíblico. Y es, Dios puede usar a cualquier persona para sus propósitos. Y este es de las dos perspectivas. La primera es, tal vez Dios nos puede poner a otra persona a que nos ayude en la circunstancia que nosotros estamos atravesando. Pero también puede ser que nosotros seamos esa persona que ayude a los demás. Dios puede usar cualquier persona para sus propósitos. ¿Qué hablábamos del pasado? El pasado nos define. El pasado nos dice quién somos
el pasado dice solo lo que nosotros éramos, pero no lo que ahora nosotros hemos sido en Cristo y que nosotros hemos sido transformados. Eso sí, siempre tenemos que dar el ejemplo, ¿verdad?, de ese cambio que nosotros hemos tenido. Tenemos que demostrar cuál fue el cambio que Dios hizo en nuestras vidas. Debemos de creer en Dios y tener una fe plena en Él, aunque por el momento no veamos. Cuando vemos ese muro, usted imagine cuál es su problema. Imagínese ese muro y usted me dice, no, hermana, pero yo ni siquiera veo que ni un ladrillo de ese muro se está cayendo. Ok, pero imaginémonos que ese muro cae. Tengamos esa fe y esa confianza plenamente en Dios, en que Dios puede derribar cualquier situación. Y tener siempre en cuenta de que si hay algo que nosotros podemos hacer para que Dios actúe, entonces que lo hagamos. Muchas veces nosotros tenemos la fe, tenemos las promesas de Dios, sabemos y estamos seguros de que Dios lo puede hacer porque lo hemos visto en otras personas que Dios obra, pero ¿qué pasa? A veces Dios está esperando que nosotros demos un paso adelante y confiemos y demos ese paso aunque no estemos tan seguros porque tenemos miedo muchas veces de dar ese paso, pero ese es el paso que puede hacer que ese muro de Jericó pueda ser que caiga. Tener una fe que agrade a Dios puede cambiar nuestra vida y, como mencionábamos, también puede cambiar la vida de nuestras familias, así como le sucedió a Rahab, que tuvo una fe real. Así que, mis hermanos, esta tarde les invito a que podamos, primero que nada, agradecer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que nosotros hemos alcanzado una fe y que podamos tener esta fe que salva, así como Rahab la tuvo. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor.